Real talk, be honest. If you want to say, have you ever seen anybody best John in the gym? I have, yeah. And you're not going to talk about it, though. Well, the same guy fucked me up the round right before too. One morning, I think it's like Tuesday morning. We're in there, tipping and tapping. We get this dude. I don't know if you guys have ever heard of Adlan Amagov. Is he a Dagestan nigga? He's a Chechen. Uh-huh. Chechen dude, and he fought in the UFC a couple times. I think his last fight, man, they carried his opponent out on the stretcher. Oh, wow. He was like a spinning back kick guy. And he fucked me up, and then I think a round or two later, he hit John with that spinning back kick. Did he drop him? He dropped him. Oh! Interesante lo que nos dice acá Carlos Condit, que estuvo de invitado en uno de los últimos episodios del podcast de Rampage Jackson, uno de los podcasts de MMA más conocidos, más populares de todo Estados Unidos, y las cosas que dice, que John no es invencible. Dice el nombre de quien lo ha noqueado, quien lo ha finalizado, dejado ahí doblado en la lona con una patada giratoria. Nos habla del ruso, el checheno Adlan Amagov. Y estuve yo investigando un poco qué tan real, qué tan cierto es esta historia que nos dice Carlos Condit, si es que se le va la lengua. Parece que eso está de moda, ¿no? Con lo que es Eric Nicksick, el entrenador de Sean Strickland, que está hablando de la última presentación. Ahora que Carlos Condit habla de lo que pasó dentro del gimnasio, no. Pero esto de Carlos Condit, esta información que nos dan, ya hasta el mismo John y Amagov habían hablado en su momento. Entonces vamos a repasar un poco qué opiniones hay de esto, de que John Jones no sea invencible, aunque ya algunos pueden considerar que esa pelea con Dominic Reyes la perdió, pero qué opiniones tenemos, qué hay que decir de este fragmento que nos deja el podcast de Rampage Jackson. Carlos Condit nos dice que una de las especialidades de Adlan eran las patadas giratorias, y vaya que sí, uno repasando los mejores momentos de su carrera, era uno de su firma. Tiene un knockout brutal por allá en el 2010-2011 que le dio un competidor, y con eso destacó y eso lo hizo llegar a UFC. Sin embargo, por UFC no pasó mucho tiempo, pasó unas 2 o 3 peleas y el tipo también desapareció del mundo de las MMA, al estilo de en los últimos años Zabit Magomedsharipov, bueno, otro ruso que también desaparece de las MMA, que prefiere dedicarse a otras cosas, aunque también estaba uno leyendo que el tipo estuvo metido en problemas con la mafia rusa, que se apuñaló a este o aquel, cosas que simplemente uno lee, tiene que uno ponerse a investigar qué tan real, qué tan cierto será esto. De repente se retiró por eso, porque prefería dedicarse a otra cosa con las habilidades que tenía dentro del octágono, pero sí, era uno de los compañeros de entrenamiento en este gimnasio de Jackson Wink, que es de los gimnasios históricos, miren, de las que más estrellas tuvo en su momento. O sea, ahí veíamos desde a John Jones, a Carlos Condit, de Natural Born Killer, uno de mis peleadores favoritos de todos los tiempos en el peso welter. Yo siempre recuerdo la pelea de Condit con Robbie Lawler. Yo les digo, si tienen la oportunidad de verla completa, véanla, porque es un peleón. Ahí les dejo una recomendación. Y Carlos Condit dice esto, ¿no? De que antes de noquear a John Jones, hasta él mismo lo había dejado doblado ahí con un knockout técnico, y que después, 1 o 2 rounds después, vio cómo le hizo esto a John Jones. Rampage Jackson, obvio, metiéndole, ustedes saben, como el típico del salón que busca problemas, que agranda las cosas, y con razón, no, porque Rampage Jackson siempre era de los que hablaba, de los que provocaba, también teniendo en cuenta que fue finalizado, sometido por John Jones en una pelea de campeonato. Claro que quería preguntar eso, ¿no? Quería saber quién había finalizado a este tipo, a alguien que parece invencible como John Bon Jones. Y es este tipo, Amagov, el que ha logrado la finalización, pero no es solo que ahora que lo diga Carlos Condit, sino que en su momento John Jones también en una entrevista, cuando le dicen cuál es el compañero más difícil, más duro que ha tenido en un gimnasio, un sparring, justo le daba el crédito que Adlan era el más difícil, el más rudo, que una vez le había dado una patada giratoria al hígado y que con ella lo había doblado. Entonces, concuerda, hace clic las historias. Es real esto que nos están diciendo, agregándole también el fragmento que consigo de un podcast en ruso que tiene los subtítulos en inglés, y ahí se los coloco en español, donde justo este peleador Adlan, viendo que ya John Jones hablaba del tema, pues él también cuenta lo sucedido.
Правда, не на связи, я как с Инстаграм удалился и все, у нас связь потерялась. Ну, это на спаррингах было, честно говоря, я, даже неудобно такие вещи говорить, когда на спаррингах. Я вообще про это никому ничего не говорил. Потом сам пришел, интервью дал здесь, в Москве, и потом начали звонить, спрашивать. Вот сейчас, когда недели 2-3 назад я был на пресс-конференции, вот тогда спросили, первый раз я там ответил. Во время спарринга это случилось. Он сам хороший парень, просто иногда Слушай, вот то, что заносит. Y como pueden ver, sí, sí es real. Ya son 3 fuentes que lo confirman. En su momento se podía decir qué tan real es esto, qué tendrá esto de ficción, pero ya tenemos al que lo sufrió el knockout técnico, al que dio la patada y también al otro compañero que estaba ahí en el gimnasio, Carlos Condit, que ya en estas últimas horas, con lo que es el episodio en el podcast de Rampage Jackson, no los confirma. Qué peleador también nos perdimos, ¿no? Si hubiese seguido hacia el estilo de Zabit Magomedsharipov, si Adlan fuese seguido, ¿qué más peleas habría tenido? También Rampage y su compañero ahí metiéndole sazón picante le decía, hey, ¿y qué tanto tendría que haber tenido que ver John Jones con que el tipo no peleó más en UFC, con que se fue del deporte? ¿No será que John Jones, viendo que lo finalizaron a él, de repente movió los cables y tú sabes, hey Dana, mira este tipo, sácamelos del camino? No lo creo, pues hay imágenes y las historias que uno consigue es de que se llevaba muy bien con John Jones, que eran buenos compañeros de entrenamiento, y lo que sorprende es que el tipo peleó en el peso welter y en el peso mediano mayormente. Tiene una que otra pelea en el semipesado, pero sí era alguien que podemos ver en los videos de entrenamiento que hay de ambos, de menor tamaño que John Jones. Entonces eso, alguien al que John Jones tenía que bullearlo con el peso, con sus habilidades, pues terminó siendo bulleado, se puede considerar así. Pero ya para finalizar este video yo digo ¿qué peleador está invicto? ¿Qué peleador puede decir uno que esté invicto más allá del récord profesional también en los entrenamientos? O sea, es algo recurrente, por más de que uno le vea los récords invictos a todos los peleadores que están en la actualidad en UFC, desde Ilia Topuria, Hamza Chimaev, Morales, este otro, siempre hay algún peleador que en un gimnasio lo puede meter en problemas, le puede dar un golpe, le puede buscar un sometimiento. Era como el mismo tema en la pelea de Shaka Rakhmonov con Ian Garris, que hablaban de que si Shaka lo había sometido. Son cosas que pasan en los gimnasios. Siempre en los gimnasios puede terminar alguien sometido. Claro que uno espera que haya códigos y no se hable de esto, pero Carlos Condit, si también lo habla, es porque ya se sabe previamente que hace unos años John Jones había dicho, hey, este tipo me dobló con una patada giratoria al hígado. El mismo Adlan lo había confesado en un podcast en ruso. Entonces no es algo con lo que tengan problemas, no se ve tampoco que haya mala sangre. Es curioso que este tipo se haya ido de la UFC, que haya desaparecido del mundo de las MMA cuando estaba en su punto más alto. Por más de lo que uno escucha de los problemas con la mafia rusa, uno se queda con qué habría sido, ¿no? Qué tipo de peleas habría tenido de repente con otros rivales más destacados dentro de la compañía más importante. O sea, si brilló en Strikeforce, que en su momento era top, si brilló en las pocas peleas que tuvo en UFC, ¿qué habría sido de él si seguía en esta compañía y con las patadas giratorias, que era su especialidad? ¿Usted qué tiene que decir? ¿Qué cree de esto? Ninguno es invencible, ni el mismo John Jones, y no tiene problema tampoco en aceptarlo. Acá sale, como les digo, aún más detalles, aún mejor esa versión de qué era lo que había pasado ese día con alguien que justamente estuvo allí y lo pudo ver, como Carlos Condit. Te comenté abajo lo que piensa. Ojalá fuésemos visto este tipo más en UFC, que no se hubiese perdido, pero bueno, así son las cosas a veces en este deporte. ¡Qué estrella que nos perdimos! No olviden estar suscritos, no olviden dejar un like, activen ahí la campanita y visiten el canal para que vean el mejor contenido de las MMA.